Si el pez se comió estos plásticos es que estos plásticos están en el mar. ¿Eso qué significa para adelante? Lamentablemente, en el océano se vierten 8 millones de toneladas anuales. Por lo tanto, no es casualidad que nosotros estemos encontrando esto en la naturaleza. Los pronósticos apuntan a que al 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano. Todos hemos visto esta clase de videos en redes sociales, noticieros o documentales. Nos hace preocuparnos y escandalizarnos al momento de verlos, pero en realidad, muy poca gente cambia su estilo de vida o se preocupa de investigar tecnologías que ayuden a esta problemática. Nuestra carrera biotecnología nos permite poder hacer algo para ayudar al medio ambiente en esta situación. Nosotros vamos a presentar el tema de producción de plásticos biodegradables, degradación microbiana de polímeros. El plástico es un material muy versátil, pues posee una baja densidad, volviéndose muy ligero, es moldeable, no corrosivo, no conduce electricidad y algunos son aislantes térmicos, además de que es un material muy resistente. Estas características lo convierten en la mejor opción como materia prima en muchos productos. Sin embargo, su uso desmedido e irresponsable lo ha convertido en uno de los mayores contaminantes en el planeta. Al año, aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico entran a los océanos. Entre el 60 y el 80% de los residuos marinos son plástico. En su mayoría, son fragmentos menores a los 5 milímetros, llamados microplásticos. Una gran parte de esta problemática es debido a los plásticos de usar y tirar, pues en México, cerca de 90 millones de botellas son lanzadas a la vía pública, carreteras, bosques, playas, ríos y mares. En el país, 722.000 toneladas son consumidas al año, ubicando a México como el segundo consumidor de envases PET para refresco, y el primero en botellas plásticas para agua a nivel global. Se estima que para el 2050 se producirán 26.000 millones de toneladas de desechos de plástico post-consumo, la mitad de los cuales se desecharán en el medio ambiente, lo que generará una cuestión omnipresente de gestión de desechos. Como sabemos, el principal problema del consumo de plásticos es su degradación. Estos no se degradan de forma natural en gran medida cuando se liberan en el medio ambiente. Tal vez esto no sea sorprendente, ya que una de las principales razones de esta problemática también es una de sus características por las cuales son tan populares. Esas razones son su estabilidad y durabilidad excepcionalmente altas. Hay 4 mecanismos para que los plásticos se degraden en el medio ambiente: la fotodegradación, la degradación termooxidativa, la degradación hidrolítica y finalmente la biodegradación por microorganismos. En términos generales, la degradación natural del plástico comienza con la fotodegradación, que conduce a la degradación termooxidativa. La luz ultravioleta del sol proporciona la energía de activación necesaria para iniciar la incorporación de átomos de oxígeno en el polímero. Esto hace que el plástico se vuelva quebradizo y se rompa en pedazos cada vez más pequeños hasta que las cadenas de polímeros alcanzan un peso molecular suficientemente bajo para ser metabolizadas por microorganismos. Estos microbios convierten el carbono de las cadenas poliméricas en dióxido de carbono o lo incorporan en biomoléculas. Sin embargo, todo este proceso es muy lento, y el plástico puede tardar 50 años o más en degradarse por completo. Algunas fuentes informan que el tiempo de degradación es de hasta 450 años. Esto no se ve favorecido por el hecho de que el efecto fotodegradante se reduce significativamente en el agua de mar debido a la menor temperatura y la disponibilidad de oxígeno, y que la tasa de hidrólisis de la mayoría de los polímeros es insignificante en el océano. Actualmente se han propuesto diversas alternativas para mitigar los impactos ambientales de los plásticos, tales como el reciclaje o el aprovechamiento energético, que son soluciones de fin de vida. Sin embargo, una vertiente que ha despertado especial atención es la fabricación de nuevos plásticos con menores afectaciones en el ambiente. Estos materiales se denominan bioplásticos, una alternativa que busca reemplazar a los plásticos convencionales existentes, con la finalidad de manipularlos mejor y más fácilmente al final de su uso. Los plásticos biodegradables, en teoría, pueden acortar el ciclo de vida de los plásticos y así reducir el estrés ambiental. Pero, ¿qué es un bioplástico? La Organización Europea de Bioplásticos define este material como plásticos que son biobasados, biodegradables o que reúnen ambas características.
Un plástico biobasado es aquel que se fabrica a partir de la biomasa, es decir, la materia orgánica que compone a los seres vivos, o bien de recursos naturales renovables. Generalmente son plantas, algas y microorganismos. En algunos casos es posible producirlos incluso a partir de residuos. Los plásticos biodegradables son materiales plásticos completamente asimilables por los microorganismos presentes en un medio biológico activo, que lo utilizan como alimento y fuente de energía. El carbono de las estructuras de los plásticos debe convertirse completamente en dióxido de carbono durante la actividad microbiana. Los biopolímeros, en cambio, pueden fabricarse a partir de polímeros extraídos de biomasa, como celulosa, almidón, colágeno y queratina. También los polímeros suelen ser productos de la acción de microorganismos. Los plásticos compostables son definidos como materiales plásticos que son biodegradables bajo condiciones de compostaje, tales como temperatura, humedad, presencia de microorganismos en un espacio de tiempo determinado. De acuerdo a las normas internacionales, deben cumplir lo siguiente. Al menos el 90% de la parte orgánica del material debe convertirse en CO2 en menos de 6 meses de contacto con un medio biológicamente activo, y el material resultante debe pasar por exámenes agronómicos y de ecotoxicidad. Una diferencia entre estos dos productos es que los plásticos biobasados requieren de etapas de procesamiento químico antes de su utilización. Esto puede ocurrir a partir de dos procesos. Procesamiento químico de algún componente extraído de plantas como el maíz, soya, cazaba y caña de azúcar. La extracción de precursores y monómeros que se generan como forma de almacenamiento de energía en el interior de las células de algunas plantas y microorganismos. La mayor ventaja relacionada con los plásticos biobasados es la posibilidad de fabricarlos a partir de recursos que, si se manejan adecuadamente, no se agotan. Los plásticos biobasados, en función de las condiciones específicas de cada proceso productivo, pueden presentar una huella de carbono mucho menor que los plásticos convencionales. Son una alternativa a los plásticos derivados de la industria petroquímica debido a su potencial biodegradabilidad y su origen renovable. Los bioplásticos también pueden ser biodegradables, ya que pueden fabricarse a partir de recursos renovables o de combustibles fósiles. Esto es debido a que la biodegradabilidad no se encuentra en función del material de origen, sino de la estructura química del plástico. Sin embargo, para que la biodegradación ocurra, deben cumplirse ciertos requisitos, tales como la presencia de microorganismos capaces de llevarla a cabo y las condiciones ambientales requeridas para su desarrollo. Para que se lleve a cabo la biodegradación de los materiales, existen diversos factores, tales como el producto en el que se encuentren, su estructura o rigidez, ya que puede variar desde bolsas hasta empaques muy rígidos, las condiciones ambientales a las que son expuestos, siendo más favorable para su descomposición la exposición a cielo abierto, debido a la presencia de microorganismos y condiciones ambientales como temperatura y aireación. Por otro lado, al encontrarse en los océanos, el tiempo que les tomará en descomponerse es mucho mayor, a razón de que se encuentran en una temperatura mucho menor, una exposición a luz ultravioleta baja y una actividad de microorganismos disminuida, así pues, llevando a la degradación desde meses hasta centenares de años, para que puedan pasar por un proceso de biodeterioro, biofragmentación y bioasimilación correcto. La materia prima para la producción de bioplásticos es la biomasa, la cual es sometida a diversos procesos térmicos, de fermentación y procesos químicos para su degradación como monómeros. Estos serán sometidos a procesos químicos, como adiciones o condensaciones, para la obtención de polímeros, con los cuales se podrán producir diferentes artículos plásticos. Algunas de las investigaciones que hablaremos son ejemplos de bioplásticos con resultados prometedores e innovadores. Un ejemplo son los polihidroxialcanoatos o bien llamados PHA. Estos son polímeros sintetizados por muchas especies de géneros bacterianos. Este tipo de molécula se encuentra presente en una reserva para el microorganismo en caso de que los nutrientes se agoten. Actualmente son considerados como posibles sustitutos de plásticos derivados de petróleo.
Este tipo de molécula exhibe pesos moleculares relativamente altos, características termoplásticas o elastoméricas y otras propiedades físicas y químicas que los hacen candidatos para varias aplicaciones en industria de empaques, medicina, farmacia, agricultura y alimentos, o bien como materias primas para la síntesis de químicos enantioméricamente puros y para la producción de pinturas. Las principales ventajas de estos biopolímeros son: su producción fermentativa utiliza derivados de agricultura como fuente de carbono. Los microorganismos que los producen también son capaces de degradarlos mediante la enzima PHA de polimerasa y PHA hidrolasas, formando así agua y CO2. Y una de sus principales desventajas es que tiene altos costos de producción en comparación con plásticos derivados del petróleo. Y bueno, como era de esperarse, entre los casos de éxito se encuentra que en Alemania lograron la producción a escala industrial de un PHA llamado Biopol. Sin importar el costo de producción, fue utilizado de una manera muy exitosa. Otra aplicación son los bioplásticos a partir de maíz y plátano. El almidón es una sustancia abundante a nuestro alrededor, ya que está presente en las plantas. Además, es de bajo costo, es renovable y lo más importante es su rápida biodegradabilidad. Para su elaboración, se extrae el almidón del maíz y del plátano y se agregan otros ingredientes, como agua, harina de tusa y glicerina. Después, la mezcla pasa por un proceso de secado. La producción resulta ser sostenible debido a la cantidad de almidón que contiene el plátano y la resistencia que tiene el maíz en su olote. La degradación de este bioplástico resulta ser en un corto periodo de tiempo. La materia prima resulta ser abundante en algunos países y, por lo tanto, permite la producción de este bioplástico a gran escala. Una de las tecnologías más innovadoras se encuentran en el proyecto CIRSE. Consiste en transformar los gases de efecto invernadero en productos valiosos como los bioplásticos. El proyecto CIRSE está utilizando microorganismos diseñados para producir plásticos biodegradables a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. El proyecto del Instituto CIRSE toma su nombre de las siglas en inglés Industrias Circulares con Fábricas Celulares. Utiliza microorganismos diseñados para producir polímeros que se pueden usar para fabricar una amplia variedad de productos petroquímicos con una huella de carbono más pequeña y un impacto ambiental mínimo que los plásticos a base de petróleo o los bioplásticos de origen vegetal. En lugar de utilizar azúcar de cultivos como su fuente de alimento, los microorganismos patentados de CIRSE absorben dióxido de carbono e hidrógeno y producen una clase de polímeros de ácidos grasos biodegradables que se pueden utilizar en una amplia variedad de productos que van desde materiales de embalaje hasta cosméticos y ropa. Estos polímeros no son tóxicos y se degradan fácilmente en océanos y tierra. Por otro lado, tenemos Shilk, un bioplástico degradable derivado de cáscaras de camarón y proteína de seda. Este bioplástico es totalmente degradable, elaborado con un material llamado quitosano, el cual se encuentra presente en la cáscara de camarón, y una proteína de la seda llamada fibroína, que imita la microarquitectura de los exoesqueletos de los insectos. Shilk se puede usar para fabricar objetos sin el daño ambiental causado por los plásticos sintéticos convencionales y se biodegrada rápidamente cuando se coloca en compost, liberando fertilizantes nutritivos ricos en nitrógeno. Debido a que el quitosano y la fibroína se usan en dispositivos aprobados por la FDA, Shilk también puede ser útil para crear espumas, películas y andamios implantables para cierres quirúrgicos, cicatrización de heridas, ingeniería de tejidos y aplicaciones de medicina regenerativa. La producción para los bioplásticos resulta costosa debido a que la producción lleva más tiempo. La materia prima resulta ser en más cantidades y una vez que sale al mercado, la demanda es muy baja debido al costo de los productos. Los plásticos pueden ser en muchos casos hasta 3 veces más baratos que los bioplásticos. La producción de plásticos depende del precio del petróleo, por lo tanto, se verá afectado solo cuando el petróleo se encuentre muy elevado. Al vernos en un sistema donde buscamos la mayor rapidez posible y precios bajos, sumando la llegada de servicios de delivery, nos encontramos ante una situación no favorable para el ambiente. Debido a que la mayoría de los productos que se ordenan en estas aplicaciones o en restaurantes de comida rápida vienen empacados en materiales que representan un impacto ambiental grave. Una comparación que realizó la BBC nos muestra el por qué la mayoría de las empresas siguen eligiendo estos materiales. Gracias a su bajo costo del plástico,
y el plástico blanco en utensilios desechables, popotes y vasos los hacen los materiales más usados. En cuestión económica, solamente los empaques y utensilios producidos de almidón vegetal y de papel pueden competir con los reyes del mercado. Es por esta razón la urgente necesidad de optimizar las tecnologías y productos amigables con el medio ambiente. Con el paso del tiempo, se busca aumentar rendimientos para la producción de bioplásticos con el fin de aumentar las cifras de compra en el mercado y así poder incorporarlos de una mejor manera a la vida cotidiana. La biodegradación de polímeros se lleva a cabo en dos fases. La primera es la biodegradación primaria. En esta se producen pequeñas alteraciones en la estructura de las moléculas originales. Esto hace que la molécula pierda sus propiedades físico-químicas. En la biodegradación secundaria o mineralización, la sustancia es metabolizada por los microorganismos como fuente de carbono y energía, siendo transformados en su totalidad en compuestos inorgánicos. Esta descomposición puede llevarse a cabo en presencia de oxígeno o en ausencia del mismo. En las reacciones en un medio aerobio, los reactivos, los cuales serán el biopolímero, oxígeno y los microorganismos, darán como producto dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, biomasa y calor. Por otro lado, las reacciones en un medio anaerobio, los reactivos, los cuales serán los biopolímeros y bacterias anaerobias, darán como productos dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, residuos y calor. Los factores que influyen en el proceso de biodegradación son las condiciones del medio, como el pH, temperatura, humedad, etc. Las características de la molécula del biopolímero, como su peso molecular, los enlaces químicos, la presencia de aditivos, etc. Las dimensiones del material y las características del microorganismo. Contrario a lo que generalmente se cree, los bioplásticos no son algo nuevo. Fueron usados por Henry Ford en la fabricación del automóvil Modelo T y se han empleado ampliamente en aplicaciones médicas. Lo novedoso es el interés que han despertado como una opción de mitigación del impacto ambiental provocado por los plásticos convencionales. Actualmente, el 65% de los bioplásticos se utilizan en envases y productos de vida corta, aunque ha aumentado su empleo en medicina, agricultura, fabricación de juguetes, electrónicos, herramientas y autopartes. Aunque se estimó que la participación de los bioplásticos en el mercado fue menor al 1% en el 2010, este sector presenta un crecimiento vigoroso con tasas anuales del 3%. Se espera aumentar la producción de biobasados utilizados en productos de uso diario. Esto permitiría, a través de economías de escala, bajar costos y ser más competitivos en el mercado. La producción de bioplásticos en 2018 alcanzó la cantidad aproximada de 3.5 millones de toneladas, una cifra que puede sonar muy grande, pero que tristemente al compararla con la producción de plásticos procedentes de recursos fósiles es muy pequeña. Si realizáramos un viaje por cualquier supermercado, nos daríamos cuenta de que la mayoría de los productos se encuentran contenidos en plástico. De hecho, estamos rodeados de productos que son de plástico o estaban contenidos en este mismo material. Por esta razón, además de una preocupación de la población, se necesitan legislaciones que ayuden a combatir este problema, a empresas que comiencen a adoptar opciones menos perjudiciales, como el caso de Coca-Cola, Danone, Heinz, Lego, entre otras muchas. El desarrollo de tecnologías que generen una alternativa más ecológica, pero sobre todo, una conciencia generalizada de protección al planeta, ya que de nada serviría producir una mayor cantidad de bioplásticos si la población comete los mismos errores que con los plásticos convencionales. Aunque los bioplásticos presentan una muy buena alternativa y un desarrollo tecnológico prometedor, no podemos esperar a que la población y las marcas cambien su ideología, ni a que llegue la optimización adecuada en el manejo de estos costos para los productos procedentes de tecnologías bioamigables. Tenemos que tomar acciones que, aunque parezcan muy pequeñas, como llevar un termo cada vez que vamos a una cafetería, usar contenedores de vidrio o plástico que permitan su reuso al momento de comprar comida, comprar productos a granel y almacenarlos en frascos de vidrio en lugar de comprar muchos productos empacados, son pequeñas elecciones de vida que, sumadas, pueden significar un gran cambio para el futuro de nuestro planeta.